Familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. La situación en Cuba ahora mismo es súper crítica y con el colapso del sistema energético pues se puso muchísimo peor y no es algo que vaya a mejorar a corto plazo y diría yo también que a largo plazo, porque es algo que se va incrementando a medida que pasa el tiempo. La situación cada día va de mal en peor. Y pues aprovechando de que una amistad me comentó de que va ahora a Cuba y vive aquí donde yo vivo, pues dije, voy a aprovechar para comprarle unas cositas que mi abuela necesita, mi abuela y mi familia en Cuba, que pues, ustedes saben que con el problema de la electricidad, todos los problemas que están ahora mismo vigentes en Cuba, pues son cosas necesarias, como por ejemplo los medicamentos, que ustedes saben que la farmacia no es nada nuevo, que estén desabastecidas y ahora los hospitales están muchísimo peor. Y en mi tiempo, imagínense que yo tenía que comprar los medicamentos en el mercado negro a un precio súper elevado, y era en mi tiempo que las cosas estaban malas, pero no tan mal como ahora. Así que encontrar medicamentos ahora pues se ha vuelto una odisea. Por eso decidí comprarle todos los medicamentos que ella necesita para que tuviera ahí de reserva. Otra cosa son los cargadores portables, los ventiladores recargables, las lámparas recargables, que ustedes saben con todo el proceso que se está viviendo de la corriente, pues algo súper necesario. Además de otras cositas que también le compré, como chucherías y cosas, que ella también es fanática, y pues para que se olvide un poquito de todo lo que está viviendo, porque ya ustedes saben, ella es una persona mayor, y también mi familia pues está allá para que compartan un rato. Así que nada, familia, el video de hoy va a estar muy bonito y muy especial. Espero que se queden hasta el final del video, porque también tengo otras cosas que comentarles de la situación en la que se está viviendo hoy en día en Cuba. Así que comencemos. Y por lo que tuve que venir aquí a mi querido Walmart. Bueno, ya cogí algunos medicamentos que hacían falta. Aquí los tengo todos con Bebelian custodiando los medicamentos. Ahora voy en busca de pues las lámparas recargables, los cargadores portátiles y los ventiladores también recargables, que ustedes saben que con los apagones pues son muy necesarios tenerlo en casa. Bueno, familia, aquí se encuentran las lámparas recargables, que no sé por qué motivo se encuentran bajo llave, pero bueno, el motivo tendrán. Pero bueno, aquí están. Ahora lo que estamos buscando pues a alguien para que nos abra y poder coger alguna lámpara. Estaba viendo que aquí pues encontré un mini panel solar. Otra de las cosas imprescindibles pues son los cargadores portables, porque para poder comunicarte con tu familiar pues necesitan cargar los teléfonos, y siempre la corriente son más de 15-20 horas, por lo que el teléfono, aunque tú quieras, pues se te va la corriente y ya tú tienes cargado esto. Cuando ya entonces no tienes batería, pues ya lo pones a cargar. Esto es bastante imprescindible, así que ya vamos a coger uno para mandarlo. Bueno, familia, hasta ahora hemos encontrado la lámpara recargable, que tuvimos que esperar como media hora, porque pues teníamos que esperar que llegara la muchacha que atendía ese puesto, porque ya como le enseñé estaban bajo llave, razón la cual no sé, pero bueno, estaban bajo llave los medicamentos y pues el cargador portable. Todavía nos falta el ventilador, pero aquí no hemos visto, no vimos ninguno, entonces tomo la decisión de comprarlo en Amazon, que encontramos el que teníamos y por suerte llega en un día para poder mandar las cositas rápido. Así que nada, vamos a seguir buscando cosas para mandarle a mi familia en Cuba. Dale. Ahí, muy bien. Dale. Muy bien. Bueno, familia, ya llegué a la casa y la verdad es que déjenme decirle que en Walmart no pude hablar mucho porque pues había música puesta y no sé por qué hoy de todos los días tuvo que estar la música bien alta, porque la verdad que he ido muchas veces a Walmart y no ha habido o música, o la música la tenían demasiado bajita que casi ni se siente, pero hoy la tenían alta. Y además de todo pues
fue el día de los anuncios, manera de poner anuncios hoy. Entonces, pues les voy a comentar un poquito. Estoy contenta porque le pude conseguir todos los medicamentos que necesitaba mi abuela, que eso me preocupaba muchísimo, porque como ustedes saben, aquí también hay medicamentos por receta, pero como pude conseguirle todos los medicamentos, que en Cuba pues no existe esa posibilidad de tú ir a un supermercado o a una tienda donde tengas y encuentres todos los medicamentos necesarios, porque eso no existe, tiene que ser específicamente en farmacia, y en la farmacia es obligatorio llevar receta. No te venden ningún medicamento, ninguno, ni siquiera la dipirona, que aquí es como el Tylenol para el dolor de cabeza, pues eso sin receta pues no existe, y tienes que comprarlo en el mercado negro. Sí lo vas a encontrar todo sin receta, pero obviamente ustedes saben que los precios son súper elevados y muchísimas personas pues no tienen la posibilidad de comprarlo porque con su salario apenas le alcanza para la comida, imagínense para los medicamentos. Por eso en Cuba muchísimas veces, aparte de llevarle comida a las personas necesitadas, pues también le llevaba medicamentos, los medicamentos que necesitaban, porque sé la dificultad que hay allí de poder conseguirlo tanto en el mercado negro como en la farmacia normal. Entonces les pude conseguir todos los medicamentos que necesitaba porque estaban todos. Gracias a Dios, eso me tiene contentísima. También le compré pues la lámpara recargable, que ahora se la voy a enseñar, que ya les dije, tuve que pasar un poquito de trabajo y esperar como 20 minutos porque no sé por qué la lámpara estaba bajo llave. Y bueno, en lo que esperaba, en lo que probaban alguna, esta me gustó bastante porque tiene bastante intensidad. Mi casa es un poquito larga y entonces pues siento que va a abarcar bien bastante espacio y me gustó muchísimo. Y bueno, esta es la lámpara, miren. La verdad es que le digo, me gustó muchísimo porque abarca bastante, tiene para bajarle la intensidad, para que ahorrar más, mucho más. Y pues tiene esa lucita roja para que no te pierdas en la casa, porque es verdad que se pone oscuro cuando es de noche. Y ya, la verdad le digo, me gustó muchísimo. Ya como les decía, le compré también algunas galletitas, porque pues allá en Cuba es difícil conseguir pues chuchería. Y la verdad es que yo me siento muy agradecida con Dios de haberme dado la oportunidad pues de emigrar, de salir de Cuba y conocer con mis propios ojos lo que es realmente vivir tranquilo, sin ninguna preocupación de qué voy a comer, de a qué hora se va a ir la corriente, tengo que apurarme para hacer las cosas, de nada de eso. Y a veces te sientes mal porque dices, yo tengo corriente, tengo comida, tengo el plato de comida, el desayuno, el almuerzo y la comida. Tengo el frío con comida. Voy a un supermercado, se me acaba, voy a un supermercado, la compro y ya con lo que ganas pues te da para vivir tranquilo, te da para vivir, no eres millonario, pero te da para vivir bien. Y, y saber que mi familia pues le falta eso, de que pasan 48 horas sin corriente, de que están en la lucha de, ay, tata, tengo miedo que se me eche a perder lo que tengo en el frío, y las cosas que a veces uno le manda desde aquí, que vaya, que se le echen a perder, que tú te sacrificas también para mandarle cosas a tu familia y que se le echen a perder, pues eso también te duele. Y que te digan, tuve que levantarme hoy, por ejemplo, que hablé con mi abuela, se tuvo que levantar, le pusieron la corriente de 12 a 6 de la mañana, de 12 de la noche a 6 de la mañana, que gracias a Dios fueron 6 horas que pudieron, pero se tuvo que levantar a la 1 de la mañana para poderse hacer la comida del día. Imagínense una madrugada, pasarse de 1, 2, 3 de la mañana, que en vez de aprovechar para descansar, pues tienen que adelantar al máximo todo para el día, porque ya no le iban a poner mala corriente. Y eso te duele cantidad. Algo que quería comentarle es acerca de Marcelito, Mauricio y su familia, y también la niña Ashanti. Llevo tiempo tratando de comunicarme con ellos para mandarle un paquete, pero pues no he tenido ningún contacto porque no tienen teléfono. Imagínense todas las necesidades que ellos tenían y pues nunca ni saben lo que es un teléfono.
y pues la vecina que era donde yo llamaba, pues parece que perdió el teléfono porque he tratado de comunicarme con la vecina y pues no, me da apagado siempre, entonces creo que perdió el teléfono o algo. Y la verdad, si alguien de ustedes que los conoce tiene algún contacto con ellos que me pueda facilitar un número o alguna vía para yo saber de ellos, porque la verdad es que me gustaría hablar primero con ellos antes de comprarle las cosas para saber todas las cosas que necesitan y poder mandárselas, porque ustedes saben todas las necesidades que ellos tenían en Cuba y sé aún más que tienen, porque bueno, cuando yo estaba en Cuba pues tenía un poco de mi ayuda, pero ahora pues no tienen a nadie y yo pues quiero seguirlos ayudando, quiero seguirlos apoyando. Ellos también son parte de mi familia y los extraño muchísimo. Usted no se puede imaginar cuánto yo extraño a Marcelita, a Mauricio, a su mamá, a la niña Chanti. Ellos son un amor de persona, así que por favor se lo agradecería muchísimo y de todo corazón si alguno de ustedes sabe o tiene alguna vía de poderse comunicar con ellos, que me la deje saber. Y algo que también quería comentarle es acerca de un comunicado que sacó el presidente no elegido por el pueblo, sino por la misma cúpula de dictadores, Miguel Díaz-Canel, acerca, que de todas formas igual se lo voy a estar poniendo por aquí para que ustedes vean lo que dice ese semejante ser, que yo no sé de dónde saca pues tanta... que realmente no sé cómo puede ser tan cínico y sin corazón para salirle con eso al pueblo. Pues imagínense que... sacó un comunicado sobre reprimir más al pueblo por haber salido a la calle, que supuestamente dice él para como sentirse mejor, pues dice que embriagado, porque no puede decir ni que salieron, porque no estaban cansados de la situación que está viviendo el país, sino tuvo que decir que embriagados, que estaban borrachos. Obviamente gritando Díaz-Canel, ustedes saben la palabra que no la voy a decir, para que YouTube no me corte el video y no me deje subirlo, pero ya saben la palabra. Abajo la dictadura, patria y vida, todo lo que decimos los cubanos, porque nos cansamos de toda la situación. Y pues eso lo tomó, ustedes saben que en Cuba pues no existe la libertad de expresión, por lo tanto tú no puedes decir ni hablar libremente las cosas que tú quieres. Ya ustedes saben el problema que tuve yo con todas las cosas que pasaron en Cuba. Pero bueno, imagínense que salió con vestidos de verde olivo, que él siempre sale con sus camisas, yo no sé de cuánto le cuestan, pero siempre sale con su camisa, pero en esta ocasión pues salió con su respectivo traje verde olivo como para dar una orden de combate, vamos a decirlo así, para que todos los policías y todos los boina negra y todo el DTI y todo estuvieran atentos a todas las personas que están saliendo pues a protestar tras el suceso del colapso del sistema eléctrico. Imagínense que eso conllevó a que obviamente las personas se quedaran sin agua, se quedaran sin corriente, se quedaran sin comida. Y imagínense, cuando te quedas sin todo eso, que es lo básico de un ser humano, pues que tú haces salir a expresar lo que tú sientes, salir a reclamar tus derechos que como ser humano tienes. Pues eso obviamente él le molestó y sacó el comunicado reprimiendo más al pueblo, que cualquier persona que se encontrara en la calle pues iba a ir preso, cosa que hizo obviamente el 11 de julio. Por eso muchas personas hoy en día tienen miedo de salir a las calles, porque saben que una vez que sales a la calle y exponen lo que tú sientes, pues estás preso, y son alrededor de 8 a 15 años por realmente decir algo que tú sientes, porque ni siquiera es que hace actos vandálicos, como él dice que hacen actos vandálicos, porque en ningún momento tú lo ves destrozando nada, ni destrozando una tienda, ni destrozando nada. Simplemente salen a la calle con cacharro y diciendo abajo la dictadura, patria y vida, Díaz-Canel, palabras que ustedes saben. Así que se pueden imaginar cómo se sienten las personas al ver que, bueno, yo no sé si lo vieron en el noticiero porque ni corriente tenía. Ellos dicen las cosas en el noticiero para que la vean la gente de aquí, de otros países, porque el mismo cubano no puede verlo porque obviamente no tiene corriente. ¿Cómo se enteran? Así me escribió una amistad que me dijo, bueno, yo me entero de las cosas por las redes sociales cuando me puedo conectar, porque no puedo ver el noticiero porque justamente cuando lo están poniendo no tengo corriente. Así que se pueden imaginar, ya les dije, lo voy a poner por aquí. Algunas personas, un mínimo de personas, la mayoría en estado de embriaguez,
se han comportado de manera indecente, han tratado de provocar alteraciones del orden público, han tratado de cometer algún vandalismo. Escuchen para que vean el pensar y el sufrimiento del pueblo cubano. Pan hay que venirlo a buscar porque la panadería está rota. Son millones y millones de problemas que tenemos y ninguno se resuelve. Está en decadencia y cada vez más apagones y más apagones. Esto está ya a punto del colapso entero. Acostumbrados a pasar toda la vida porque no podemos hacer otra cosa y no podemos estar comentando mucho porque no queremos problemas con la justicia. Tú sabes que ahora aquí no se puede estar hablando mucho. Como ven, son personas que ya no aguantan más la situación que está viviendo el país, porque ya no tienen lo básico que necesitan, que es la corriente, el agua y la comida. Así que también imagínense el miedo que existe entre ellos por el hecho de que si hablan van a ir presos. Como el del hombre que comentó que ya saben que no pueden hablar porque si hablan y tienen problemas con la justicia, pues van presos. Y lo más triste es que más allá de buscarle una solución a todos los problemas que está viviendo el pueblo cubano, cosa que no les conviene a la dictadura, pues buscan un culpable. ¿Y cuál es el mayor culpable? Pues para ello es el bloqueo que supuestamente tiene Estados Unidos contra Cuba. Que obviamente no existe ningún bloqueo porque Estados Unidos no tiene barcos que estén rodeando Cuba que no dejen pasar nada, se llama embargo. Pero además de eso, imagínense que a Cuba entran carros lujosos, entran yates y cosas que obviamente nada más tiene la cúpula. Entonces tú te preguntas, entonces para ellos no existe el supuesto bloqueo, pero para el gobierno cubano sí existe. Y aún así, lo más triste también de todo este asunto es que existen personas que todavía creen que todo lo que está viviendo el pueblo cubano hoy en día es por culpa del bloqueo, sin darse cuenta que el mayor bloqueo que tiene el pueblo cubano es el bloqueo interno que tiene la dictadura contra su mismo pueblo. Miren a Díaz-Canel echándole la culpa a el bloqueo una vez más. En relación a la emergencia energética, tiene que ver mucho con que por la no posibilidad, producto de los efectos del bloqueo recrudecido y toda la guerra económica que realiza contra nuestro país, el gobierno de los Estados Unidos, que incluye la persecución financiera y energética, como se ha explicado anteriormente, no hemos dispuesto de los suministros estables de combustible para que el sistema pueda operar en toda su capacidad y con toda su estabilidad. ¿Qué ustedes creen de todo eso? Lo voy a estar leyendo en los comentarios porque de verdad ya les digo, hay muchísima gente que en el último video pues me puso, es que toda la culpa la tiene el bloqueo, todo es debido al bloqueo. Bueno, mamá, ¿cómo te sientes al tener, que lo viviste hoy, al tener la posibilidad de que con tu salario puedas comprarle las cosas necesarias que necesita tu familia en Cuba, ahora con toda la situación que está viviendo Cuba? Bueno, en el día de hoy yo me he sentido muy orgullosa, una mujer capaz de poder ayudar a mi familia, que más una de las cosas que estoy aquí es también, aparte de ayudar a mi hija, es ayudar a mi familia en Cuba. Y gracias que estoy aquí en este momento, porque la situación de Cuba cada día está peor y se necesita que lo ayuden. Por tanto, fuimos a la tienda, fuimos a la farmacia y pude comprarle los medicamentos que le habían mandado a mi mamá, que aún no ha podido tomárselo porque no hay ni en la farmacia ni en el mercado negro. Y entonces, gracias, aquí se lo pude conseguir sin receta, ahí en el Walmart. Vaya, eso me siento tan cumplido, parte de mi sueño, poder ayudar a mi mamá principalmente. También le compramos los medicamentos, también le compramos mucha chuchería que a ella le encanta, y en estos momentos es lo que más o menos cuando no hay corriente te da desesperación, los nervios, y por lo menos ella tener cosas que comer. Otra de las cosas fue una lámpara. Le compré en estos momentos chuchería porque no hace ni 15 días le mandé un paquete de comida. Por eso es que ahora
le voy a mandar chuchería para que en estos momentos precisos tenga cosas de que merendar. Creo que me siento aquí un poco triste en saber la situación, pero también me siento contenta en poder ayudar. No como yo quisiera, pero sí poder ayudarla en algo, por lo menos en las cosas más necesarias. Y bueno, nada, este ha sido todo el video por hoy. Espero que le haya servido mucho la información que le he dado. La verdad es que también ha sido muy especial, porque bueno, tuve la posibilidad de comprarle cositas que a mi familia necesita en Cuba. Nada, no olvides suscribirte, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Darle a este video, seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí, y déjenme en los comentarios qué creen ustedes de toda esta situación que está viviendo Cuba, cómo está su familia que está viviendo en Cuba. Y nada, nos vemos en un próximo video. Besitos, los quiero mucho, chao.